¿Qué significa realmente el dinero para ti? No estoy hablando de billetes o cuentas bancarias, sino de lo que simboliza en tu vida. Para muchos, el dinero es seguridad, para otros es poder y para algunos, incluso, es un motivo de culpa. Pero lo que tal vez no te han dicho es que nuestra relación con el dinero no empieza en el banco, empieza en nuestra mente. Desde pequeños crecemos absorbiendo creencias sobre el dinero. Escuchamos frases como: el dinero no crece en los árboles, el dinero cambia a las personas, o no se puede tener todo en la vida. Y sin darnos cuenta, esas palabras empiezan a formar la base de cómo nos relacionamos con la abundancia. Pero aquí está el problema. Muchas de esas creencias no son nuestras, son heredadas. Las tomamos de nuestra familia, de la sociedad, del entorno donde crecimos, y las llevamos con nosotros como si fueran verdades absolutas. Ahora bien, quiero que pienses en esto. ¿Qué diferencia hay entre riqueza y abundancia? Porque no son lo mismo. La riqueza se trata de acumular cosas, más dinero, más bienes, más logros. Pero la abundancia va más allá de eso. La abundancia es un estado de conciencia, no depende de cuánto tienes, sino de cómo percibes lo que ya tienes. Hay personas que tienen poco y viven en abundancia, porque saben apreciar lo suficiente. Y hay quienes lo tienen todo, pero viven en escasez, porque siempre sienten que algo les falta. Entonces, ¿qué determina esto? Tu percepción. Y esa percepción está profundamente conectada con tus creencias. Si hoy te sientes atrapado en la escasez, quiero que te hagas esta pregunta. ¿Qué creencias sobre el dinero estoy repitiendo sin darme cuenta? Porque esas creencias no solo afectan tu relación con el dinero, también moldean tu manera de verte a ti mismo. Si crees que no eres suficiente, que no mereces más, o que el dinero es difícil de conseguir, ¿cómo podrías esperar vivir en abundancia? La abundancia no es algo que se encuentra afuera, no es una meta a la que llegas cuando tienes más. La abundancia comienza cuando decides cambiar la forma en que ves lo que ya tienes. Y eso puede transformar tu vida. Ahora que hemos hablado de cómo percibimos la abundancia, es momento de profundizar en algo que tiene un impacto enorme: nuestras creencias limitantes sobre el dinero. Porque aunque no lo parezca, el dinero no es solo billetes o monedas, es energía. Una energía que fluye o se estanca dependiendo de lo que crees sobre él. Piensa en esto. Desde pequeños absorbemos frases y pensamientos sobre el dinero que ni siquiera cuestionamos. Escuchamos cosas como: el dinero es difícil de conseguir, el dinero es la raíz de todos los males, o si tienes mucho, alguien más tendrá menos. Esas frases no solo se quedan en nuestra mente, se convierten en reglas inconscientes que gobiernan nuestras decisiones y nuestra relación con la abundancia. Por ejemplo, si creciste escuchando que el dinero corrompe, es posible que ahora, de manera inconsciente, te alejes de las oportunidades de abundancia porque temes ser juzgado o cambiar si tienes más. O si crees que no mereces tener más, cada vez que algo bueno llega a tu vida, podrías sabotearte sin darte cuenta, rechazándolo o sintiendo culpa. Estas creencias no son tuyas, son heredadas. Vienen de tus padres, de tu entorno, de las experiencias que viviste. Pero aquí está lo poderoso. Aunque no las hayas elegido, sí puedes decidir cambiarlas. Porque lo que crees sobre el dinero afecta la forma en que lo atraes, lo manejas y, en última instancia, cómo lo disfrutas. Entonces te pregunto, ¿qué frases o ideas sobre el dinero estás repitiendo hoy que podrían estar limitando tu potencial? Tal vez ni siquiera las has cuestionado porque las has llevado contigo durante tanto tiempo que parecen verdades absolutas. Pero quiero que sepas algo: esas creencias no definen tu realidad. Solo son historias que aprendiste, y como cualquier historia, puedes reescribirlas. Entonces, si nuestras creencias limitantes sobre el dinero están ahí, operando en segundo plano, la pregunta es: ¿cómo impactan realmente nuestra vida diaria? Porque créeme, esas ideas no solo se quedan en nuestra mente, moldean cada decisión que tomamos, consciente o inconscientemente. Piensa en esto. Si en el fondo tienes pensamientos como no soy suficiente o no valgo lo suficiente, ¿cómo crees que te relacionarás con el dinero? Tal vez evites pedir ese aumento que sabes que mereces, o quizás sientas culpa cada vez que gastas en algo para ti. O peor aún,
Podrías incluso rechazar oportunidades que podrían llevarte a un mejor lugar porque sientes que no estás preparado o que no las mereces. Nuestra mente es increíblemente poderosa, pero también puede ser nuestra mayor limitación. Se estima que tenemos entre 50.000 y 70.000 pensamientos al día, y aquí viene el dato impactante. El 95% de esos pensamientos son automáticos, inconscientes, es decir, son patrones que repetimos una y otra vez sin cuestionar, como si estuvieran en piloto automático. Y lo más alarmante es que, de esos pensamientos, el 85% son negativos. Imagina lo que eso significa para tu relación con el dinero. Si la mayoría de los pensamientos que tienes sobre ti mismo y tu capacidad son negativos o limitantes, ¿cómo podrías sentirte merecedor de abundancia? Pero aquí está la buena noticia. Aunque estos pensamientos sean automáticos, no son inamovibles. Puedes entrenar tu mente para salir de esos patrones y empezar a generar pensamientos que te empoderen en lugar de limitarte. Si nuestras creencias y pensamientos inconscientes moldean la forma en que nos relacionamos con el dinero, entonces también lo hace algo igual de importante, el valor que le damos. Y aquí hay algo que muchas veces no consideramos. El dinero no tiene un valor absoluto, su valor depende de la percepción que tenemos de él. Imagina esto, estás en medio del desierto, sediento, sin una gota de agua. En ese momento, alguien te ofrece un diamante perfecto o un simple vaso de agua. ¿Cuál elegirías? Sin dudarlo, la mayoría escogería el agua, porque en ese instante su valor supera al del diamante. Esto demuestra que el valor no está en el objeto, sino en lo que significa para nosotros en ese contexto. Lo mismo pasa con el dinero. Para algunas personas, el dinero es una herramienta de seguridad. Para otras, es una fuente de estrés o incluso una medida de su valor personal. Pero lo que realmente importa no es cuánto tienes, sino el significado que le das. ¿Es el dinero una forma de libertad para ti? ¿O lo percibes como algo que te controla? Esa percepción determina cómo lo usas, cómo lo atraes y cómo lo disfrutas. Ahora que hemos hablado del valor, es momento de tocar un tema esencial, la diferencia entre vivir en abundancia y vivir en escasez. Porque la abundancia no tiene nada que ver con cuánto tienes en el banco. Tiene que ver con cómo percibes lo que ya tienes. Cuando vives en abundancia, reconoces que lo que tienes en este momento es suficiente. Sientes gratitud por lo que hay en tu vida, ya sea grande o pequeño. Esto no significa que dejes de aspirar a más, sino que aprendes a valorar el presente mientras trabajas por un futuro mejor. En cambio, cuando vives en escasez, tu mente siempre está enfocada en lo que falta. Es ese estado de cuando tenga esto, seré feliz, o si pudiera lograr aquello, mi vida sería diferente. Pero esa mentalidad te mantiene atrapado en una constante necesidad y el problema con la necesidad es que nunca termina. La abundancia no es una cantidad, es una vibración. Vibrar en abundancia significa activar tu creatividad, abrirte a nuevas posibilidades y ver oportunidades donde antes solo había carencias. Es darte cuenta de que el dinero es solo una herramienta, no el objetivo final. Cuando te permites pensar desde la abundancia, algo increíble sucede. Empiezas a atraer más de lo que deseas, porque ya no actúas desde la desesperación, sino desde la confianza en lo que puedes crear. El dinero no es solo una herramienta, es un reflejo de cómo te ves a ti mismo y de cómo percibes el mundo que te rodea. Si tus creencias limitantes te han mantenido atrapado en la escasez, hoy tienes la oportunidad de empezar a transformarlas. La abundancia comienza en tu mente, en reconocer que lo que tienes es suficiente y en abrirte a nuevas posibilidades. Quiero dejarte con esta reflexión. ¿Cómo sería tu vida si empezaras a vibrar en abundancia hoy mismo? Empieza con algo pequeño, como agradecer lo que ya tienes, y mira cómo eso empieza a transformar todo a tu alrededor. Porque la abundancia no es algo que encuentras afuera, es algo que construyes desde adentro. Y hoy tienes el poder de comenzar ese cambio.